Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. En la vida encontramos algunas paradojas. Personas que no merecen ser honradas son honrados. Y aquellos que merecen ser honrados son deshonrados. Eso pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue deshonrado por Poncio Pilato, fue deshonrado por los religiosos de aquel entonces, por los soldados romanos y por muchas otras personas. Sin embargo, honraron a Barrabás, honraron a Poncio Pilato, honraron a aquellas personas que estaban haciendo lo malo. Pero hoy en día nosotros necesitamos comprender que si el Señor Jesucristo no fue honrado por a las personas que debieron de haberlo honrado, sin embargo, siempre habrá personas que le han de honrar a Él. Ahora tú y yo también necesitamos entender que en la vida vamos a encontrar personas que van a dañarnos, pero otros que también estarán a nuestro lado y que nos han de honrar, a pesar que no merecemos ser honrados. Vemos aquí a un hombre que honró a Cristo en medio de la deshonra y fue José de Arimatea. Al pedir el cuerpo de Cristo a Poncio Pilato y no dejarlo que ese cuerpo estuviera ahí colgado en la cruz del Calvario, donde llegasen ahí las aves de rapiña y poderlo sepultar, esto significaba honrarle. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto y yo también a honrar a Cristo? Por eso pensemos por un momento bajo esta idea, hagamos lo mejor para Jesús. Eso fue lo que hizo José de Arimatea. Leamos lo que dice la Biblia. En Mateo capítulo 27, versículo 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Hay que buscar de hacerlo mejor cuando otros no quieren hacerlo. Vemos aquí a un hombre llamado José de Arimatea, que se diferenció de la multitud, aún de los discípulos de Cristo, y quiso hacer algo que otros no estaban haciendo. Recordemos que en aquel entonces, cuando alguien era crucificado, especialmente cuando alguien había sido condenado por delitos, por infracciones a la ley, no se les permitía que se sepultare en los sepulcros de sus padres, sino en fosas comunes. En otras palabras, a Jesús le tocaría ser sepultado juntamente con los ladrones y cualquier otra persona. Sin embargo, vemos aquí a José de Arimatea, que él pide el cuerpo de Cristo para dignificar al Señor. Hoy en día nosotros necesitamos también buscar hacer lo que otros no quieren hacer. Las razones por las cuales algunos no la hacen, ¿por qué no toman la iniciativa? Por temor. En aquel momento era difícil tomar una decisión como la que tomó José. ¿Por qué? Porque lo iban a identificar con el Señor Jesucristo. Si a Jesús, el líder, el Señor, lo crucificaron, ¿cuál sería entonces la suerte para sus seguidores? La muerte. Sin embargo, José se arriesgó y algunos no se arriesgan por temor y también por el rechazo. ¿Qué van a decir si saben que me estoy identificando con el Señor Jesús? Hoy en día muchas personas dicen, no quiero que me identifiquen como cristiano. Eso es una cobardía. Pero José de Arimatea, él quiso honrar a Cristo y se identificó a pesar de ser una persona socialmente conocida. Dice que era rico, era conocido aún por Poncio Pilato, pero no le importó la opinión de un político, no le importó la opinión de la sociedad, sino que lo que le importaba era la opinión de Dios. Ahora, las razones por cual este hombre llamado José tuvo tanta valentía de hacer algo por el Señor Jesucristo. En primer lugar,
dice la Biblia que era discípulo de Jesús. Él había experimentado el nuevo nacimiento. Había sido entrenado, capacitado por el Señor. Él había sido testigo de las cosas que Jesús dijo y de las cosas que Él hizo. Además de eso, en Él había amor hacia Jesús. ¿Por qué? Porque había gratitud por la salvación, porque le había dado significado a su vida. Lo que el dinero no pudo hacer, ni la posición socioeconómica pudo hacer por él, Jesús sí lo hizo. Y por eso él no estaba dispuesto a ser como los demás. Hoy en día, en el mundo empresarial, la diferenciación es importante para que pueda un negocio prosperar. Ahora vemos aquí a José de Arimatea diferenciándose de las demás personas, pero espiritualmente. Y lo hizo por amor, por gratitud al Señor. El significado de José estaba prácticamente en Jesús y no en el dinero y la popularidad. Así que él no tuvo temor de identificarse con Jesús, no tuvo temor ni de ser avergonzado al identificarse como cristiano por ser un seguidor de Jesús. Así también hoy en día, no tengamos temor a lo que la gente piense, sino identificamos con Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Él y qué es lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que hay que dar lo mejor para Jesús. Vemos aquí a José de Arimatea, ¿qué es lo que dio para Cristo? En primer lugar, dice que le envolvió una sábana limpia, una sábana nueva. Aquí esto nos habla de algo muy importante, porque dentro de la cultura judía, envolver a un cadáver en una sábana limpia, una sábana nueva, es porque le estaba honrando a esa persona, cuando los demás lo estaban deshonrando. Estaba prácticamente cubriendo la desnudez de Cristo. Lo que estaba haciendo este hombre era cubrir, en otras palabras, la espalda de Jesús. Eso nos habla aprender a cubrir, a defender nuestra fe con una sábana limpia. Tú y yo que hemos conocido a Cristo necesitamos defender el Evangelio, ser valientes y poder decir, no, la Biblia así dice, Dios tiene razón en lo que Él ha dejado en su palabra. Pero también dice la palabra que llevó a Jesús a su sepulcro, es decir, un sepulcro nuevo. Ya José de Arimatea había previsto el poder ser enterrado él y también su familia. Pero en este caso le dio su sepulcro al Señor Jesús. O sea, que estaba honrando a Jesús, porque dentro de la cultura judía, cuando alguien era sepultado, dentro de esa sepultura familiar, era porque era alguien tan apreciado por la familia. Pero en este caso, le estaba dando preeminencia sobre la misma familia, porque era un sepulcro nuevo y nadie de los miembros de la familia de José de Arimatea habían sido sepultados. O sea, en otras palabras, prioridad 1 se le estaba dando a Jesús. Entonces vemos ahí la honra a Jesús al dignificarlo en lo que hace. Y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que dignificarlo a través del servicio, a través de nuestras obras, a través de nuestra vida. Pero también lo que José de Arimatea estaba haciendo en silencio, él no se dio cuenta, pero había unas mujeres que lo estaban observando. En el versículo 61 dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Lo que tú hagas para honrar a Cristo, aunque tú no buscas la opinión de otras personas, otros te estarán observando, principalmente los de tu familia. Y eso le va a marcar. Y van a tener el testimonio de hombres y mujeres que hicieron esto para que esa marca de honra a Cristo sea heredada y otras personas aprendan a honrar a Dios. ¿Qué significa Jesús para tu vida? ¿Tiene significado para ti? ¿Estás agradecido por el Señor? Si estamos agradecidos, ¿estamos dispuestos a honrar y de ser seguidores de Cristo? ¿O nos vamos a avergonzar? No importa lo que piensen los políticos, no importa lo que piensen los religiosos, no importa lo que piense aún la misma familia.
tenemos que aprender a honrar a Dios, honrar a Jesús sobre cualquier persona y sobre cualquier riesgo de nuestra propia vida. Por eso la Biblia dice, yo honro a los que me honran. Decidamos entonces, como José de Arimatea, honrar a Jesús con nuestro corazón y con lo que hacemos para Cristo, y esto marcará también el corazón de aquellos que han de seguir, a los Timoteos que han de seguir adelante, se recordarán lo que tú hiciste por Jesús y ellos también imitarán ese acto de honra para Dios. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.